Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, mi libertador. Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Así es, chicos hermosos. Con mucho corazón, con mucho amor. Una alabanza para nuestro Padre Dios, para preparar nuestro corazón, para poder escuchar sus promesas,
porque estamos viendo promesas de Dios que vienen en la Biblia, que son muy importantes, porque podemos practicar una religión, pero lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él, que tengamos una relación personal con Él. Y por eso me he dado la tarea de hacer estos videos, para que todos lo conozcamos como Él quiere que lo conozcamos con más profundidad, y qué mejor por medio de su palabra. Porque muchos dicen que creen en Dios, pero ¿usted conoce a su Dios? Entonces es lo que estamos haciendo, conociendo a nuestro Señor. Y este es el video número 6. Hoy veremos otras promesas que Dios nos dio a sus hijos, a los que han decidido entregar su vida y obedecerlo. En estos días que hemos estudiado algunas de las promesas que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, nos dimos cuenta que hay promesas gratuitas, es decir, que no tenemos que hacer nada para recibirlas, solo creerlas. Pero también vimos que hay promesas con condiciones. ¿Cuál sería la condición? A la obediencia. Estas promesas dice el Señor: si obedeces mis leyes, mandamientos y decretos, entonces te daré tal cosa. Pero también hay otras promesas que son por consecuencia de las cosas que uno hace, que muchas veces sin saberlo o esperar una recompensa, simplemente por nuestra naturaleza lo hacemos, por cuestión de conciencia, dirían algunas personas. Y estas promesas vienen por consecuencias de obedecer los mandamientos de Dios, sus leyes. Y dice que todo lo que siembra se cosecha. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos y en lo que decimos, porque cada palabra, cada acción va a tener una repercusión en este mundo. Y mucha gente no lo sabe. Y cuando vienen los problemas es cuando uno dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué estoy viviendo esto? Entonces es importante conocer cómo obra Dios, cuáles son sus leyes, cómo gobierna el Señor todo el universo, toda su creación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso estudiamos sus promesas. Y bueno, hoy traigo también, creo que son 3 promesas más las que vamos a ver el día de hoy. La promesa número 1 se encuentra en Salmos, en el capítulo 126, o mejor dicho, el Salmo 126. Los versículos 5 y 6, que dicen lo siguiente. 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esta promesa el Señor nos la da para que tengamos esperanza que en este mundo tendremos diferentes aflicciones, pero al final nos llenaremos de alegría, porque por fin este cielo y esta tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, y nosotros con Él. Por el pecado nacemos rotos, eso ya lo hemos visto en otros videos. Y tenemos un vacío en nuestro interior que solo puede ser llenado por Dios. Hay mucha gente en el mundo que busca llenar ese vacío con el dinero, con el trabajo, con otras personas, pero ese vacío no puede ser llenado porque está ahí solamente para llenarse con la presencia de Dios. Así nos hizo Dios, con una necesidad personal e íntima de algo real, de algo verdadero, de algo auténtico. Y ese solamente es Dios. No hay nada ni nadie más. Entonces no hay nada en este mundo que pueda satisfacer un alma rota, solo la presencia de Dios. Y esta promesa nos lleva a confiar que Dios no nos dejará, que Él ha venido para sostenernos, llenarnos y ayudarnos en el camino mientras llegamos al cielo. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados
con pesadas cargas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y entrarán en mi descanso, en ese descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es ligera, es liviana. Esto está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ya no vamos por la vida solos. No, ahora estamos unidos a Jesús por medio de nuestro espíritu. La Biblia dice, cuando se une mi espíritu a tu espíritu. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Esto quiere decir que antes de Cristo, nuestra alma estaba unida solo al cuerpo físico y a nuestro espíritu, pero el alma ahora la que dirigía con todos sus pensamientos, emociones y cosas aprendidas en este mundo desde que nacimos. Pero hoy ya no es así. Hoy nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo. Hoy ya somos uno con Él y ahora el Espíritu dirige nuestra alma. Ya el alma no puede hacer su voluntad, ni está perdida en este mundo. Hoy tiene un guía, tiene alguien quien la dirija, que le redarguya de pecado, de que haga lo correcto cuando se porta necia. El Espíritu Santo hoy enseña a nuestra alma lo que es verdadero, lo que es valioso. Por eso, ahora podemos tener paz. La paz de Dios nos lleva por el camino correcto al cielo. Solo tenemos que aprender a obedecerlo. Esta es la fe que nosotros debemos de permitir que el mundo, no debemos de permitir que el mundo nos robe. Es la fe que profesamos. Decía Pablo, esta es la fe que vence al mundo, y para el mundo nuestra fe es locura. Jesús, cuando le hemos entregado nuestra vida, ahora Él lleva la carga y nosotros compartimos el gozo del trabajo y de nuestra salvación. La invitación del Señor a cada uno de nosotros es aprender de Él. Él quiere que aprendamos a ser humildes como lo es Él. Que con mansedumbre vivamos dóciles en obediencia a sus mandamientos. Él es la única fuente segura que nos brinda paz y gozo y proporciona respuestas a la mente atribulada. Dios sabe cuán pesada puede ser la carga en esta vida por nuestros pecados. Por eso nos invita, nos hace un llamado a todos los que están cansados de vivir, que están oprimidos por la maldad de este mundo y del pecado, que vayamos a Él y le entregamos nuestra vida y nuestras cargas. En la presencia del Señor siempre encontraremos descanso y liberación de cargas. ¿Cómo se entra en la presencia del Señor? Alguno preguntará. La respuesta es, como todo en el reino de Dios, por la fe y en oración, rindiendo nuestro corazón en adoración a Él. Por eso contamos también para entrar en la presencia del Señor, porque a Él no debemos de venir con las manos vacías, debemos de alabarlo. Al menos tenemos que venir con una ofrenda de labios, dice la Biblia, una ofrenda de labios que confiesen su nombre. Por eso compensamos en este espacio con una alabanza, porque nos presentamos delante de Él con alabanza y luego escuchamos su palabra. Y antes de ello, pues yo oro, le pido a Dios que me use para que ustedes puedan entender lo que yo estoy hablando. Dios no promete que esta vida sea libre de penas o de dolor, pero insiste que para aquellos que lo conocemos y amamos, nuestras lágrimas son como semillas que un día brotarán en un fruto de gozo inefable e inmenso. Esta promesa también nos enseña que antes de la bendición vienen épocas de valles y desiertos.
Antes del gozo vienen primero las lágrimas y la oración viene antes de la victoria. Entonces, ¿has llorado mucho? Pues te espera un gran gozo. Dicen que la oscuridad viene antes de la luz y la noche se pone más oscura antes de amanecer. El principio en que se basa la cosecha sugiere que antes de cosechar hay que sembrar. En la vida siempre estamos sembrando, aún sin darnos cuenta. Y peligrosamente es esto, porque si no tenemos conciencia de lo que estamos sembrando, podemos sembrar mal. Por ejemplo, podemos sembrar semillas de pecado o de maldad, porque entonces nuestra cosecha será de sufrimiento, de vergüenza y de dolor. Esta promesa también nos lleva a confiar y esperar lo mejor de parte de Dios. Debemos recordar su palabra y mirar hacia adelante, más allá de nuestras luchas y pecados, y que las lágrimas que derramamos hoy serán como semillas que serán plantadas en un campo que con el tiempo, a través de mucho trabajo y sufrimiento, se convertirán en una gran cosecha de alegría y de agradecimiento. Eso es lo que nos invita esta promesa. El pecador convertido o convencido de su culpa y de su peligro, cuando al mirar a su Salvador crucificado, recibe paz en su conciencia y poder para desprenderse de sus pecados con un profundo arrepentimiento. Y a menudo apenas puede creer que las perspectivas que se abren ante él sean una realidad. La Biblia dice que Dios ninguna lágrima olvida, no importa el motivo de ellas, sean por sufrimiento o por enfermedades, muertes, calumnias, engaños, ofensas, maltratos, etc. Dice que los ángeles las recogen y las ponen en una vasija allá en el cielo, y para el Señor, cuando las mira, para Él es algo precioso. Son la consecuencia del arrepentimiento y del consuelo. Dios recuerda todas nuestras penas, dolores y tristezas por haber pasado por este mundo, pero nos premiará con gozo eterno. Cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio de Babilonia, regresó con alegría después de tanto sufrimiento y lágrimas. Así cada cristiano llegaremos al cielo entre gritos de alegría y alabanza por al fin llegar a casa, llenando todo el fruto que ganamos, llevando todo el fruto que ganamos por haber estado en este planeta escuela. Oremos. Gracias, Padre, porque por más dura que sea la tierra, tú nos llenas de tus semillas para hablar las cosas que no son como si fueran, y así sembrar para una cosecha de vida mejor. Por favor, ayúdanos a ser sembradores alegres como tú, y que todo lo que sembremos en este planeta, en este lugar, sea para darte el honor y la gloria. Ayúdanos a sembrar bien tu preciosa semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda promesa. Esta promesa se encuentra en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Y dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. A lo que estoy viendo, estas promesas de provisión están muy de acuerdo con la ley de siembra y de cosecha. Esto es muy importante saberlo, porque todo en este universo, además de las leyes físicas, como son la ley de la fuerza de gravedad y la ley de fuerza de electromagnética y la ley de interacción nuclear fuerte y débil, también existen leyes espirituales que rigen el reino de Dios, como por ejemplo la ley del amor, la ley de la fe, entre otras. Y también esta ley de siembra y de cosecha, muy parecida a la ley física de causa y efecto. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ese mismo cosechará. Esto está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No debemos de ser engañados por aquellos que dicen
que a Dios no le importa cómo vivamos nuestra vida. De hecho, Él tiene mucho interés en nuestra conducta y en nuestros motivos. Está demostrado que cosechamos lo que sembramos más de lo que hemos sembrado después de haberlo sembrado. Esto significa que experimentaremos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones por mucho tiempo, sean buenas o sean malas. En unas áreas de nuestra vida tal vez sembremos bien y tengamos buenas obras. En otras, tal vez no tanto, por eso debemos de tener cuidado y vivir en obediencia al Señor, conociendo sus leyes. Todo hay que hacerlo por amor a Él, para que podamos estar seguros que nuestra vida producirá una cosecha de bendiciones que nos traen gran gozo. También hoy la promesa nos ayuda a entender que no solo si sembramos frijoles cosecharemos frijoles, sino más bien va más allá, porque estas promesas de Dios abarcan todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si ayudamos a una persona conforme a esta ley, a nosotros cuando necesitemos también nos van a ayudar. Estas leyes de Dios traen consuelo y seguridad a quienes se esfuerzan fielmente para hacer el bien, aún en circunstancias difíciles. Esto se llama fidelidad y es una fidelidad a Dios que Él premia. También nuestra fidelidad, que aunque las circunstancias sean difíciles, producirán una cosecha abundante en un futuro, pues nuestro Padre Celestial siempre cumple sus promesas. Esto me recuerda de una anécdota de un campesino. Él tenía una parcela y en ella había sembrado árboles de naranjas, y todo a su alrededor también eran productores de naranjas. Pero de repente se vino un mal año y el informe meteorológico decía que iba a haber una gran sequía. Así que todos estos campesinos se preocuparon mucho de su cosecha, que ésta no se diera. Pero este hombre no confió en el pronóstico del tiempo, no confió en el pronóstico de lo que dijeran las personas. Y todos se sorprendieron cuando él estaba muy tranquilo y no había llovido. Los arbolitos ya estaban por entrar en floración y ni una gota de agua. Entonces este campesino creyente de Dios comenzó a orar todos los días alrededor de su parcela. Cuando los otros rancheros lo vieron, comenzaron a burlarse de él y decirle: ¿cómo eres tonto? ¿Crees que por estas religiosidades te vas a librar de lo que es evidente para todos? Sin agua no hay frutos, entiéndelo, decían ellos, y menos de naranjas que requieren tanta agua. En fin, el creyente no hizo caso de sus vecinos y él siguió orando todos los días. Y mientras los otros huertos tiraron sus flores por falta de agua, los arbolitos del creyente siguieron madurando como si estuviera cayendo unas grandes tormentas. Al final llegó la cosecha y sus vecinos salieron quebrados, pero nuestro amigo el creyente cosechó igual que siempre, o tal vez hasta más. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Respuesta: su confianza no estaba en lo que veían sus ojos, su confianza estaba en las promesas de Dios. Si conocemos la palabra de Dios y sus promesas, en el día de la prueba o en la crisis o en la tentación, no caeremos, sino que podremos mantenernos firmes en creer solo lo que Dios dice en su palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo, porque Dios no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre que se arrepiente de lo que ya ha dicho. Su palabra es verdad. Cuando Dios dice o ha dicho algo, todo el universo se pone en línea directa para bendecirnos, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando tenemos fe, todo es posible. Dios es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que aunque sean cosas imposibles, si nosotros creemos que Dios lo puede hacer, Él dentro de su soberanía lo hace, porque se agradó de nuestra fe. La promesa del día de hoy de echar nuestro pan sobre las aguas nos sugiere
confianza en lo que Dios puede hacer con él. Esta promesa nos asegura que después de muchos días hallaremos ese pan. Esto nos enseña también que Dios puede hacer retornar a nosotros aquello que tanto valor tenía con un resultado maravilloso. Dios, por medio de Salomón, nos da la recomendación para comprender bien la figura empleada en esta promesa. Debemos tener presente algo común de aquellos tiempos, en los tiempos de Dios. Dicen que los egipcios echaban sus semillas en las aguas desbordadas del río Nilo. De esta manera, aquella semilla que se representaba como pan, al ser echada cuando las aguas bajaban, las semillas germinaban en el lodo, dando una cosecha abundante. A simple vista, echar la semilla en el agua parecía un desperdicio. Sin embargo, al tiempo nos muestra cómo nada es vano. En el lenguaje bíblico, la semilla representa la palabra de Dios. Como dice Lucas 8:11, y las aguas es una figura del mundo en su impiedad, en su constante agitación emocional y turbación, como nos revela Isaías capítulo 57:20. Con esta promesa también Dios nos alienta a seguir sembrando la preciosa semilla de su palabra, que a su tiempo será de mucha bendición. Esto nos lo recomienda Isaías 32:20. Los creyentes en Jesucristo debemos de sembrar la preciosa semilla del Evangelio en todo el mundo, a tiempo y a destiempo, y sobre todo con oraciones. Estas oraciones nunca serán en vano. ¿Podría usted pensar que muchos días al final no ha visto nada, pero a su tiempo cosecharemos? Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, que es la semilla que afirma en la fe. Por favor, ayúdanos para, al recibirla, esta caiga en buenas tierras, en corazones ya trabajados por tu Espíritu Santo, para que estén listos para abrazarla y cuidarla como perlas preciosas, para que en su tiempo lleven mucho fruto y un fruto que permanezca para siempre. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Tercera promesa. Esta promesa se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 11, y dice: porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Poco después de comenzar su ministerio público, Jesús regresó a la sinagoga de la infancia en Nazaret y pronunció un sermón basado en este pasaje. Lucas 4, 18 al 21 dice, en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres aquí significa pobres de espíritu, no de dinero. Un pobre de espíritu es una persona que tiene la suficiente humildad para rendir su corazón y su vida a Dios, reconociendo que en este mundo sin Dios nada puede salvarle, y mucho menos alguna persona sola podrá salvarse de la condena por el pecado. Dios es el único que perdona los pecados, y Jesús aquel día en la sinagoga reiteró que él había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón solo viene cuando se reconoce que por nuestros propios medios no tenemos salida. Dios dice que vino a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. En el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús explica a la multitud asombrada que Él es el cumplimiento de esa porción de la escritura.
Los presentes en la sinagoga entendieron que el texto leído por Jesús en Isaías 61 se refería al Mesías profetizado por todas las Escrituras, y en consecuencia, desde el inicio de su ministerio, Jesús anunció que Él es el Salvador y Redentor, que Israel y el mundo habían estado esperando. Al principio halló gracia y favor por sus palabras, pero al decirles la verdad acerca de que nadie somos profetas en nuestra propia tierra y que muchos enfermos y viudas y leprosos hubo en tiempos del profeta Elías, pero no a todos envió el Señor, y lo mismo le sucedió al profeta Eliseo. Al oír esto, entonces dice la Escritura que se llenaron de ira. Se llenaron de ira al saber que Dios salva a quien de Él tiene misericordia. Y como ellos creían que porque eran el pueblo escogido por Dios y por hacer todos sus rituales religiosos, definitivamente ya estaban salvados, se enfurecieron contra Él por decirles la verdad. Jesús les dijo que el que no creyera que Él era el enviado por el Señor no recibiría su salvación, y por eso todos se levantaron contra Él y lo empujaron hasta fuera de la ciudad. Lo llevaron hasta la cumbre de un monte para despeñarlo. Mas la Biblia dice que Él se abrió camino por en medio de ellos y se fue. Cuando hablamos la verdad de la palabra de Dios, muchos religiosos que tienen una idea preconcebida de quién es Dios y cómo debe de hacerle para ir al cielo, esto por el tipo de doctrina que recibieron desde niños y también por su particular forma de conocer a Dios. Todos tenemos una forma de pensar y de percibir a Dios. Lógicamente, muchos se enojan y tienen reacciones como las que vemos en este pasaje, sobre todo los altos mandos de las religiones en el mundo, como fue en este caso con los judíos. Todo porque lo que ellos pensaban o creían no era ni un poquito lo que era Dios o lo que podía Dios hacer para salvarlos. Ellos hacían miles de rituales diarios. Lógicamente creían que ya tenían ganado el cielo. Dios había dado 10 mandamientos y los judíos tenían más de 600 mandamientos cuando vino Jesús. Pero Jesús les dijo que Él vino para salvarlos y para darles libertad de sus opresiones y a quitar su ceguera de no reconocerlo, de que Él estaba siendo enviado por Dios. Además les dice que no hay profeta en su propia tierra, adelantándosele que en ese lugar iba a ser más difícil que creyeran que Él era el enviado por Dios. Mas todo lo que les dijo nuestro Señor ese día, hoy sabemos que era verdad y que Él es el Salvador del mundo. Pero aún hoy en su tierra natal muchos no lo conocen y no lo reconocen como el Mesías, el Redentor del mundo. El Mesías que tanto esperaban. Sin embargo, el Señor ya vino, ya salvó a mucha humanidad que creyó que Él era a través de los siglos. Y aún hoy sigue salvando a todo aquel que pueda creer en Él y le entregue su vida a Dios. Y ahora solo esperamos su promesa, que es la que estamos estudiando el día de hoy, que Él volverá y hará justicia a toda la tierra. Jesús es nuestra salvación y Él volverá. Vendrá otra vez para juzgar al mundo y galardonear a sus seguidores. Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Esto está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. En esta cita el apóstol Juan nos recuerda que Jesús puede regresar en cualquier momento y reitera que quienes oyen la palabra de Apocalipsis y se comprometen a obedecer piadosamente por el poder del Espíritu Santo serán bendecidos en gran manera. Por lo tanto, una anticipación anhelante del regreso de Cristo debería de mantenernos viviendo de una manera productiva. Deberíamos estar motivados y gozosos,
sabiendo que Jesús ha preparado grandes recompensas en nuestro hogar maravilloso para nosotros, que es el cielo. Un día pronto veremos a nuestro Señor cara a cara. Isaías alaba al Señor por causa del establecimiento de la rectitud predicha en los últimos días entre todas las naciones y el cumplimiento de las profecías concernientes a la redención de su pueblo. Los versículos 10 y 11 contienen una quiasma. Quiasma en literatura significa un cruce, es decir, un intercambio de orden de los elementos. El significado de dos secuencias de palabras. Por ejemplo, el versículo 10 nos explica que en gran manera me regocijaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación y me cubrió con manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia que se adorna con sus joyas. Y en el versículo 11 nos dice que es donde se encuentra la promesa de este día. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El mensaje de esta quiasma es que el Señor derramará grandes bendiciones sobre los justos, recogidos de todas las naciones. En gran manera me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, y se complementa Jehová el Señor, hará brotar justicia en todas las naciones. El plan de Dios es primero llevar el Evangelio a todas las naciones. Ya los que crean en Él los aparta para vivir con ellos para siempre, de tal manera que cuando todo termine la tierra también será redimida y viviremos en el cielo, en cielos nuevos y tierras nuevas, como cuando creó Dios el paraíso y el Señor cohabitó con sus hijos. Como dice la Biblia, los redimidos de Jehová, y así se verá la justicia de Jehová en todas las naciones. Su justicia es que a todos les dio el justo pago por su maldad, y a los que creyeron en él y le entregaron su vida, él los rescataría y perdonaría, haciendo validez la obra de salvación de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros? No tendríamos nuestra salvación y nuestra redención. Debemos de ponernos, Él vino para ponernos en un lugar inmerecido, pero comprados por un precio y de valor para quienes nos compró, que es Jesucristo nuestro Señor. Nunca olvidemos que si para nadie somos valiosos en esta tierra, para nuestro Señor Dios sí lo somos, y su amor y su misericordia es infinita. Oremos. Gracias, Padre mío, por esta promesa que nos anima a saber que no importa lo que pasemos en este mundo, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Padre. Y bueno, chicos, pues esto fue el final de estas 3 promesas maravillosas, pero no me puedo despedir. Si tú es primera vez que ves un video como estos o que nunca le has entregado tu vida a Jesucristo nuestro Salvador, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Es muy sencillo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que lo resucitó, dice la Biblia que seríamos salvos. Que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por favor, ahora te toca hacer esta oración, confesar su nombre. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que vivía alejado de ti. Por favor, ven a mi corazón y quédate conmigo. Yo creo que tú en la cruz llevaste todos mis pecados y que por tu muerte y resurrección
yo he sido perdonada. Gracias, Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y en el cielo. No lo borres jamás. Y envía tu Santo Espíritu para que me guíe y me conduzca hasta el día que tú me lleves a tu presencia. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Todos algún día la hicimos. Ahora lo único que le pido de favor, si tiene una Biblia en casa, la comience a leer. Y si es posible y conoce una congregación cristiana, que pudiera ir a congregarse en ese lugar para que le sigan enseñando lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, les voy a dar una bendición, por favor. Inclinen su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven sobre de ellos y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad, de toda maldición, en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el cielo para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos o que tú vengas por tu iglesia. Gracias, Padre, por todas tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Y chicos, eso ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga mucho y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.